Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dice haber sido un chico muy rebelde. Hijo de mamá odontóloga y papá cirujano, siguió los mismos pasos de su familia estudiando medicina y especializándose en cirugía. También se desarrolló como teniente coronel en el ejército y es karateca. Apodado El Loco, todavía conserva los hábitos militares de levantarse al alba y planificar su día desde temprano. Después de superar el coronavirus, hoy nos visitan Mujeres, donde conoceremos al hombre que dedica su vida al servicio con actitud y valentía. Bueno, muy bien, acá estamos, le damos la bienvenida a Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Por favor. ¿Cómo le va, ministro? ¿Acá? Se siente así, muy bien. Lo saludamos así de lejos porque así estamos, así es ahora. Gracias, bueno, estamos medio deshumanizados. Sí, es deshumanizado, pero es así. Bueno, lo suyo también es un poco deshumanizado lo que hace, ¿o no? No, al contrario, tiene una gran cuota de humanidad. ¿Sí? Estar resolviendo los problemas de la gente lo hace a uno, y estar en contacto permanente con la gente lo hace recuperar ese sentido de la humanidad que a veces la política parece alejarse. ¿Y sienten que se ocupan de la gente ustedes, los funcionarios? Yo hablo por nosotros, por nuestro grupo de trabajo, sí, todos los días, desde que arrancamos muy temprano en la mañana hasta que nos vamos muy tarde a la noche, sí. ¿Duerme Sergio Berni? Es una pregunta. ¿Cómo? ¿Duerme Sergio Berni? Porque uno ve que cuando no son las 4 de la mañana está en el operativo, a las... ¿Descansás algo, no? Arrancamos muy temprano a la mañana, a las 5 de la mañana. Y después hacemos, arriba del helicóptero dormimos, cuando vamos en un vehículo de Pero traslado. ¿hay rutina? ¿Cómo es un día habitual en tu vida? La única rutina es levantarse a las 5 de la mañana. Después uno no puede programar nada porque es el minuto a minuto, ni siquiera el día a día. Ministro, ¿se recuperó recién usted también del COVID? Sí, ya hace una semana que estoy trabajando. Por suerte la pasé muy bien. Sabía que tarde o temprano me iba a contagiar porque nosotros estamos en los lugares donde está no solamente la mayor circulación, sino donde hay mucha concentración, porque el desarrollo de la enfermedad no solamente tiene que ver con el contagio, sino también tiene que ver con la carga viral, con la cantidad de virus que ingresa al organismo. Y además, yo ya en el 2009 había tenido dengue trabajando en la Luz de Tartagal, allá en Salta. Después, de vuelta, lo volví a tener ahora en marzo. Por lo tanto, el dengue está muy vinculado al desarrollo inmunológico, que es lo que produce, en definitiva, la patología de la enfermedad. Entonces, ya estábamos más o menos... ¿Y contagió a alguien de su familia? No, porque lo mío fue muy específico. Casi fue anecdótico como fue. Por lo ¿Usted tanto, convive con su pareja y con su hijo? Sí, claro, pero lo que pasa es que de lunes a sábado yo vivo en un colectivo. Nosotros trasladamos el ministerio a La Matanza. Cuando comenzó la pandemia, trasladamos la parte operativa del ministerio a La Matanza, porque en La Matanza uno en La Plata está muy lejos de todo y es como que se va aislando. Claro. Entonces fuimos directamente, hay unas pequeñas, muy pequeñas oficinas, conseguimos unos containers, algunos en container, otros con carpa, otros en el colectivo. Nosotros tenemos un colectivo con el cual salimos a recorrer, así que tiene oficina, tiene cama, Sergio, así que el uso de vivienda. Cuando te dio positivo, me imagino que pensaste en Juan, en tu hijo que es chiquito. Sí, pero la verdad que no, en mí fue muy poco traumático. Primero porque me enteré el mismo día que me contagié. Segundo... ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? Porque fue una cosa muy... la persona que me contagió le dio positivo ese día, me avisó, y aparte nosotros teníamos que trabajar y... O sea, ¿supone que fue justo ese día esa persona? No, fue ese día, teníamos que trabajar y aparte hubo como una desinteligencia, porque dice, no, tranquilo que hoy me hice el análisis y me dio negativo. Bueno, por lo tanto trabajamos muy relajados. Y después a la noche me llama y me dice, che, estoy con dolor de cabeza, estoy así, pero no te habías hecho el hisopado. Me dice, no, el hisopado no, me hice el test
de inmunoglobulina. Le digo, no, eso no sirve para nada, eso es otra cosa, eso es para saber si ya tuviste contacto alguna vez y te quedaron defensas. Esa es la primera Por lo tanto, esa es una confusión bastante frecuente que tienen muchas personas. Y aparte estaba totalmente convencido que como le había dado negativo no estaba enfermo. Entonces es bueno aclarar que el único test que a uno le indica si está con posibilidad de transmitir la enfermedad es el hisopado. El de inmunoglobulina, el que se pincha, es para saber si después de haber tenido la enfermedad está con anticuerpos o no. ¿Y cómo se lo contaste a tu familia? Porque más allá de que pudiste... Porque a partir de desde el momento que toma contacto con el virus, tiene 4 días que uno no tiene posibilidad de contagiar. Entonces, por más que aún uno tenga el virus, no contagia. Después del 5.º día, tiene la posibilidad de contagiar. A partir del momento que tiene los síntomas, hoy se considera el 10.º día como el día de alta médica sin hisopado. ¿Por qué? Porque si uno se hace el hisopado al día 10, al día 11, seguramente da positivo, pero lo que sí está demostrado que no tiene capacidad de contagio. Por más que el hisopado sea positivo, no tiene posibilidad de transmitir el virus. ¿Hizo anticuerpos? ¿Ese test se lo hizo? El test se hace después de los 20 días de haber contraído la enfermedad. Y seguramente me lo voy a hacer para poder donar plasma, que es una actividad que es imprescindible. Cómo ha incidido en el tratamiento de los pacientes el plasma. Solamente aquellos que estamos en contacto con pacientes graves lo vemos y lo valoramos. Le digo, mire, hoy lo escuchaba el gobernador, hizo un esfuerzo increíble en el mes de enero, febrero, marzo, para poder reestructurar el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Usted calcule que una de las cosas más difíciles que teníamos en la provincia de Buenos Aires era conseguir una cama de terapia intensiva a la noche. Era una misión prácticamente imposible. En ese momento la provincia de Buenos Aires tenía 800 y pico de camas de terapia intensiva que siempre estaban ocupadas. Cuando empezó la pandemia en el mundo, el gobernador tomó nota de lo que estaba pasando y empezó a reestructurar el sistema de salud y fundamentalmente a fortalecer todo lo que es terapia intensiva. La gente tiene la idea que poner una cama más de terapia es correr las 2 que están y poner una más en el medio. La verdad que la tarea más sencilla es la cama, después hay que equiparlo. Pero hay un dato que es muy importante, que más allá de la fuerte inversión que hizo el gobernador para reestructurar el sistema y fortalecer el sistema de salud, además la provincia hizo mucho hincapié y mucha inversión en el desarrollo tecnológico y en la investigación. En esa investigación se potenció lo que hablábamos recién, que es el empleo de plasma de pacientes convalecientes en aquellos que están en un estado muy grave. Y eso ha permitido que las terapias intensivas hoy no estén colmadas de pacientes, eso ha permitido que hoy tengamos los números de contagiados que tenemos y el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires siga dando respuestas como el primer día. Entonces, bueno, hay que decir que hay un Bernie ministro, hay un Bernie papá, hay un Bernie que convive más o menos con un zoológico y también hay un Bernie médico. Tenemos unos testimonios. Hola, doctor Bernie, soy Ana María Barrientos. Hemos trabajado juntos en el Hospital San Lucas de 28 de noviembre y tenemos muy bellos recuerdos, como ser un día, una mañana, en la sala de parto, una parturienta dando a luz, nace un varón hermoso, estábamos esperando a que nazca la placenta y la placenta no nacía, y cuál, oh sorpresa, nació otro varón. Bueno, hermosos, felices, contentos por el nacimiento de 2 niños en el hospital, y la mamá preocupada porque, contenta pero preocupada porque tenía ropa para un niño y fueron 2 niños. Bueno, un saludo muy grande, doctor, yo lo recuerdo mucho, lo aprecio, una bendición grande, y bueno, nos veremos. Ana María, la gran mayoría de todas las enfermeras, yo llegué en el año 89 a Santa Cruz, nosotros estábamos en un regimiento, el regimiento más austral que tiene el ejército, el más difícil en ese momento, eran más de 5.000 militares, y a 15 kilómetros, pero era 1 hora y pico de viaje, esos 15 kilómetros,
había un pueblito que se llama 28 de noviembre. Sí. Y había un hospital que era el Hospital San Lucas. Se había quedado sin médico justo cuando llegué y bueno, empecé a trabajar fuertemente y todas las enfermeras de esa época ya están todas jubiladas. Mire si la veo a Ana María y me agarra una nostalgia. ¿Se acuerda usted? Sí. De Ana María, de Doña Pepa, las Marías, pero noches y noches y noches y noches de guardia. Yo he pasado veranos completos de guardia, de diciembre a marzo, porque la mayoría de los médicos tenían familia, se tenían que ir de vacaciones porque si no, no enganchaba con el ciclo escolar, así que estábamos noches y noches y noches, por sobre todo las cosas de invierno, de guardia. Y cuando digo de guardia, no solamente la guardia que tiene que ver con la atención médica, había que, por ejemplo, hacer turno para ponerle carbón a la caldera, todo lo que es la calefacción del hospital funcionaba con carbón, teníamos una caldera de carbón, entonces había que cada 2 horas paliar carbón adentro de la... Había que hacer de todo. Sí, sí, de todo. ¿Y qué lo llevó a meterse a la política? ¿Cómo? ¿Qué lo llevó a meterse a la política? No, yo milité siempre en la política, siempre milité en la política. De hecho, la segunda persona que conozco cuando pongo un pie en Santa Cruz fue Néstor Kirchner. Todo por esas cuestiones de la vida, pero siempre la política en el medio. ¿Y cuál es su mejor versión, la del médico o la del político? ¿Qué le dice el espejo? No, la de médico. ¿La del médico? Sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda. ¿Por qué se dedicó a la política? Sin ninguna duda. O sea, usted sabe que está en el camino incorrecto, está en la política. No, no digo que estoy en el camino incorrecto, pero... De la política se pueden lograr muchísimas cosas. No, por supuesto, la política es fundamental. Un médico puede salvar vidas, pero de la política puede salvar también muchísimas más. La verdad que yo milité toda mi vida, una militancia muy comprometida, pero siempre con mi función de médico, hasta que en el año 2003, el 23 de mayo, me llamó Néstor Kirchner, me dice que tenía que venir a Buenos Aires a trabajar con Alicia Kirchner. Le digo, yo estoy acá, no puedo irme a Capital. ¿Eso le da mayor sensibilidad? ¿El qué? El ser médico y el ver las cosas desde otra óptica. El ser médico y por sobre todas las cosas la especialidad de uno, que es la cirugía de emergencia, Sergio, recién la terapia intensiva. Veía las imágenes de la enfermera y se te notaba con los ojos vidriosos, hasta conmovido. Yo pasé, para mí la mayor escuela, mucho más que la facultad, mucho más que la residencia, mucho más que la Fundación Favaloro. A mí me enseñaron esas enfermeras, claro, que sin ser enfermeras, porque eran títulos empíricos, Doña María, Doña Pepa, Ana María, todas ellas eran una escuela de medicina que tenían años y años de experiencia y uno, ya le digo, muchas de ellas tenían título empírico, pero para mí eran... ¿Y sentís que conservás un poco esas cualidades que destacaban recién en el testimonio? Porque personalmente a mí me tocó vivir una situación muy complicada hace algunos meses atrás y doy fe que te involucrás de una manera muy extrema en cada cosa que sucede en la provincia. Y eso es parte con el robo en tu casa, Luli. Con el robo en mi casa. Eso es parte de la medicina. La medicina, uno se involucra con el paciente y por sobre todas las cosas en el lugar donde uno está, porque cuando uno está en grandes ciudades, por ahí medio que pierde el contacto con la gente y atiende una enfermedad. No más allá que, como decíamos recién, uno de mis pasos en la formación fue la Fundación Favaloro. Yo tuve la oportunidad de operar con Favaloro, pero en las ciudades chiquitas como 28 de noviembre, que cuando yo llegué tenía 2.500 habitantes, uno se involucra hasta afectivamente. ¿Pero cómo se hace para resistir eso? Porque llega un momento en donde entregás el alma. Y uno entrega todo. Y eso creo que no se resiste. Eso es, yo no lo siento como una carga, por el contrario, es una bondad que le da la vida de poder involucrarse y poder estar compartiendo los problemas de los demás. ¿Y cómo hace para dormir? Después de ver esa realidad tan dura, cuando ve la matanza, cuando ve el conurbano, cuando ve las necesidades de la gente. Primero que llego muerto, pongo la cabeza y me quedo dormido, pero segundo es la conciencia de haber hecho todo lo que uno tiene que hacer para que esa gente pueda estar mejor. A veces se puede, a veces no se puede, pero uno en el camino deja todo. ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo cree que va a haber un cambio genuino? No, se va cambiando, todos los días se va avanzando. Lo que pasa
que hay lugares que uno recorre y parece que Dios por ahí nunca hubiera pasado. Sí. Y eso duele y duele mucho. Y los políticos tampoco, ni Dios ni los políticos. Bueno, pero duele y le puedo asegurar que duele mucho y desde ahí es donde uno batalla todos los días para transformar esa realidad y ahí es donde, sí, lo que dice Florencia, donde la política es un elemento transformador indiscutible. Si uno tiene voluntad y tiene poder, porque a veces es la única forma, para poder ¿no? transformar las cosas hay que tener poder. Sin el duda, poder, por eso muchas veces se trata de disociar la política, el poder, pero para mí sin poder no hay política. ¿Y cómo maneja las críticas, Sergio? ¿Cómo maneja la exposición, la sobreexposición? Bueno, yo creo que, mire, el general Perón, yo soy muy peronista, ¿no? El general Perón decía aquel que no quiera exponerse no va a construir nunca nada y aquel que quiera construir con éxito se tiene que exponer. Y bueno, y desde ahí es una formación que uno adopta y a partir de allí desarrolla su vida. Si yo soy de aquellos que me quedo sin hacer nada porque tengo miedo a que me critiquen, la verdad que, mire, yo tengo un hijo de 6 años. Sí. Cuando Axel me ofreció ser el ministro, me senté con mi señora, discutimos un largo tiempo, pero sabíamos que, porque me conoce, sabe que yo soy una persona comprometida. Yo cuando me comprometo con algo, le doy a fondo. ¿Qué decía su señora? ¿Que sí o que no? No, mi señora... Sí, que sí. Mi señora que sí. Claro. Ella me acompaña, también. ella es senadora en la provincia, claro, es una gran militante. Y decía, lo tenemos que hacer por nuestro hijo, sabiendo que de lunes a sábado no me ve, sabiendo que lo que significa, sabiendo que estamos lidiando con narcotraficantes pesados, que a veces levanta el teléfono y tiene una amenaza. Sí, el compromiso de toda la familia. Quiero preguntarle algo que me quedó dando vuelta. Cuando hablábamos de la sensibilidad, usted muestra un perfil que es Rocky Balboa entrenando en un video, espérenme que me estoy preparando, que quiero saber de quién fue esa idea, ¿no? La del video mientras usted estaba en su casa confinado. Pero más allá de eso, usted muestra un personaje duro, rígido, que se lleva al mundo opuesto, que baja colgando del helicóptero mientras el helicóptero está en el aire, y de repente la escuchamos a Luli que dice que conoció un... Está bien, es Luli, ¿no? O sea, es Luli, es un personaje conocido, le pasó algo tremendo, como le pasa a miles y miles de argentinos, y ella relata un episodio de un Bernie distinto. Usted relata un Bernie que ama la medicina. ¿Cuál es Bernie? ¿El del helicóptero? Esto no hay. Pero digo, es un tipo sensible, es un duro, es Rocky Balboa. No hay una impostación, yo soy eso. Puede gustar o no gustar, pero yo soy eso. ¿Cómo? ¿Llora? Pocas veces. Sí me emociona mucho, me emociona. ¿Por qué llora? No, me emocionan, hay cosas que me emocionan. ¿Cómo cuáles? ¿Con qué se emociona? ¿Con qué se emociona? ¿Con qué me emociono? Sí. Lo típico, a la mañana cuando izamos la bandera. Me emociona. Un patriota. A veces, no, pero me emociona de verdad. A veces estamos izando la bandera. Nosotros tenemos por costumbre, bueno, ahora obviamente la pandemia ha cambiado todos los hábitos, inclusive del funcionamiento de los ministerios, pero hasta antes de la cuarentena, la banda a las 8 de la mañana forma enfrente al Pabellón Nacional y todas las mañanas izamos el Pabellón Nacional. Y muchas veces me emociona. Yo veo en el trayecto del izamiento de la bandera, me pasa como una película el esfuerzo de grandes patriotas, lo que han hecho para que hoy seamos una gran nación, y eso me emociona. Perdón, ¿cómo hace con Axel ahora con el tema del colegio? ¿Con Axel? Sí, porque está en primer grado. Juan pasa a primer grado, no sé cómo voy a hacer, es todo. Ayer hablábamos con mi señora, yo no sé, ayer se quedó dormido, ¿no? Él corretea, yo vivo en Zárate, yo vivo en el medio del campo, y anda con sus ovejas, vacas. Claro, ¿con cuántos animales viven? Tenemos ahora que entre los peces, los gatos, el perro, las ovejas. Claro, con Juanita lo vi yo, que se lo... Juanita, una oveja. Un zoológico. Juanita se llama la oveja, no suele ser en el programa de Juanita. Juanita es una oveja que Juan la tiene como mascota. Y por ahí uno entra a la casa, a veces está Juanita, a veces están los gatos, a veces encuentra una calandria y anda volando. No es que está en una jaula, anda volando por la casa. Y ayer, mientras lo llevaba del sillón a la casa, digo, ¿cómo vamos a hacer el año que viene que tiene primer grado? Es que es el favorito igual, ahí está, Felipe. Ese es Felipe, ese es un perro que tenemos ahí en La Matanza.
O sea, en un dos ambientes de Almagro no los veo viviendo con todos esos animales. No. Peces, claro, peces. Le encanta, sí. Cuanta mascota ve, mascota... quiere. Y aparte la adopta, es muy... ¿Y cómo se hace para convivir con esta situación que viven los argentinos, en donde me imagino que si usted se encuentra caminando en la calle con su hijo, la gente ve a Bernie y lo primero que hace es pedirle seguridad, en el mejor de los casos, ¿no? O sea, ¿cómo convive con esta realidad que estamos viviendo de los argentinos? Que es la inseguridad hoy la primera preocupación de los argentinos, por encima del COVID y por encima de la economía. Sí, es muy cierto lo que usted dice. Yo creo que la provincia de Buenos Aires, además de estar transitando esta pandemia de origen viral, tiene otra enfermedad endémica, que es la inseguridad, una enfermedad que viene profundizándose día a día, que lejos de solucionarse se va agravando y que bueno, que estamos a tiempo de tomar las medidas para que eso no suceda. A mí esta semana, en algún momento, el presidente y el gobernador van a anunciar cómo hemos adaptado el plan integral de seguridad de la provincia de Buenos Aires para que los efectos post-pandemia no nos vean afectados. ¿Qué quiero decir? Que hay una relación directamente proporcional entre el aumento del delito y la caída del Producto Bruto Interno. Usted sabe que esta crisis sanitaria, esta crisis sanitaria puso a los países en una crisis económica y en una crisis social. Cuando nosotros manejamos mucho con planificación y por sobre todas las cosas estadísticas criminales que nos hacen una proyección hacia dónde va el delito y qué es lo que tenemos que mover para que eso no suceda. Cuando hacemos esas proyecciones y valoramos y ponderamos la caída del Producto Bruto Interno y todos los demás factores que tienen que ver con esta crisis social que se asocia a la crisis sanitaria, se nos dispara el delito de manera exagerada. Por lo tanto, trabajamos con el gobernador para que eso que nosotros vemos en una planilla de cálculo, que no son más que algoritmos matemáticos que reflejan la posibilidad de lo que va a pasar en el futuro, los bonaerenses no se vean afectados y por eso en esta semana el presidente y el gobernador van a hacer anuncios muy importantes, pero muy importantes para el manejo justamente de este problema endémico de la inseguridad. Con respecto a esto que estamos hablando, estamos viendo en las últimas mañanas casos, por ejemplo, de delincuentes que roban a adultos que están con nenes de la mano, a plena luz del día, en el conurbano, los motochorros, los chalecos, las patentes, pero no hubo manera de solucionarlo. Eso es una de las características que ha tenido el delito en estos últimos tiempos. Primero, el delito, características generales, ha bajado un 20%. Cuando nosotros tomamos la media del año pasado, ahora, en este momento. Pero porque hay menos gente en la calle también. ¿Cómo? Bajó el delito porque hay menos gente en la calle. ¿Qué delito bajó? Yo lo que le digo es, cuando usted toma la media de todo el año, de este mismo periodo, de enero a julio, de este año y del año anterior, estamos por debajo de un 20% de la media normal. De enero ahora hubo menos gente en la calle, no hay a quien robarle. Por eso le digo que si bien los números dicen otra cosa, sabemos que esto es temporario y que hay que tomar las medidas ahora antes que eso se dispare. Y en ese sentido estamos trabajando en todas las expresiones de los delitos, de motochorro, entradera, los delitos más comunes, que además una de las características que vemos ahora es que ese delito cada vez es más precoz, o sea, el delincuente cada vez es más joven, es más violento y más desorganizado. A diferencia de muchos delitos que son muy organizados, que requieren de mucha inteligencia criminal, este es un delito totalmente desorganizado donde por primera vez en esta etapa estamos viendo pero uno de los delitos que más creció es el caso de Luli, que es la entradera, ¿no? El típico caso dentro de la vivienda. Y según las cifras que yo manejo, en los últimos 2 meses se disparó el delito de entradera como principal delito, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Sí, lo que me pasó a mí, porque por ahí hay mucha gente que no lo sabe, es que entraron a robar a mi casa con armas
armas. Yo estaba con mi hijo, estábamos haciendo la cuarentena, fue el 21 de abril, en Villa de Mayo, en Los Polvorines. Una zona que es realmente es muy tranquila, es cerca del barrio Cuba, del Club Cuba de Rugby. Entraron, es una zona de Casa Quinta. Es Casa Quinta, no es barrio cerrado, pero siempre fue una zona muy tranquila, por lo menos a nosotros y a todos los vecinos no había sucedido nada. Entraron 2 personas, había una tercera persona en un auto, saltaron el portón y todavía lo cuento y se me pone la piel de gallina y pasaron meses. Y bueno, y veo entrar a uno de ellos con mi marido, apuntándolo con un arma. Yo estaba con mi hijo y con mi madre, estábamos pasando todos la cuarentena y nos hicieron tirar al piso, nos empezaron a pedir plata, nos empezaron a pedir joyas y en un momento, bueno, me miraron y me dijeron, me voy a llevar al nene. No, así, me muero. Así, dame todo. Ya se habían llevado un montón de cosas y fijo a los ojos, clavada la mirada y me voy a llevar al nene. Por eso yo cuando contaba mi experiencia con Sergio, yo no milito, no soy partidaria de ningún... O sea, no soy simpatizante de ningún partido político, digo, no estoy en esa, pero me tocó sentir como mucha contención desde la fuerza. Desde la primera persona que me atendió cuando llamé al 911, que yo no le dije, hola, soy Luli Fernández, me robaron. Imagínense que la situación era muy dura. Y yo sentí, o por lo menos en ese momento, toda mi familia vibró con una cuestión de chicos con mucha vocación de servicio. Por eso a mí siempre me gusta ver como el lado bueno de las cosas. En mi caso se capturó a los delincuentes, la justicia los largó, bueno. Sí, no, pero ahí fue un drama No, gravísimo. no, pero por aparte... Eso es otra discusión, el tema de la gravísimo. No es una porque discusión, este es el común, este es el punto no, digo, pero que no primero tiene que ver y 2 veces, porque uno de los delincuentes fue liberado en abril, Contalo si no me equivoco. Claro, esto es así. Cuando la policía... Primero, uno de los delincuentes fue liberado en abril cuando... El 6 de abril sale del penal de San Martín. Cuando debería estar preso. Le quedaban 6 meses para cumplir la condena definitiva. Después detenemos... Pero perdón, ¿lo liberan por la pandemia? No lo liberan por el COVID, lo liberan porque estaba 6 meses previo de terminar el cumplimiento de condena y había como una posibilidad. Y bueno, claro, es que todos aquellos que entraban en este rango de personas los liberan por el COVID. Por el sistema del COVID. Por el COVID lo liberan. Cuando le roban, los detenemos. A los 4 días estaban todos detenidos. Allanamientos en simultáneo, todos detenidos. El fiscal los dejó en libertad. ¿Por qué? ¿Con qué razón? Todavía estamos tratando de averiguar. Lo dejó en libertad a la mañana y obviamente levantamos el teléfono, le dijimos de todo, se dio cuenta de lo que había hecho y a la noche firmó la orden de detención nuevamente. Obviamente ya estaban fugados. Pero lo volvimos a recapturar, obviamente también robando. Bueno, estas son las cosas, por eso nosotros decimos que la justicia, y estamos presentando el plan que necesita de políticas integradas y políticas integrales. La seguridad se construye y se construye con todos los actores. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Sergio? Cuando yo como mamá, a mí me miraron y me dijeron, dame todo, pues me llevo al nene. Yo entiendo la política integral, la justicia, la seguridad, el plan Centinela y todo, pero es como que la gente no aguanta más, necesita de verdad soluciones. Y yo siempre digo que los políticos que puedan darnos soluciones en el plano de seguridad, si quieren perpetuarse en el poder, lo van a lograr, porque la gente lo único que quiere es vivir en paz. Seguridad. Vivir en paz, porque esta hoy lo puede contar. Que no te secuestren a tu pibe, ¿entendés? Hoy mismo tenemos casos, y ayer tenemos casos muy similares al de Luli, en el que le llevaron al hijo, en el que le matan al hijo, en el que le matan al padre. La realidad, ministro, es que cuando Luli dice, cuando me miró a los ojos y me dijo, me llevo a tu hijo, por suerte no se lo llevó y por suerte ella está acá. Y por suerte lo puede contar. Y no le pegaron un tiro a mi marido, y no, gracias a Dios, uno dice la saqué barata. Para que usted tenga una idea, cuando decimos estamos ante una provincia que tiene una enfermedad endémica que es la inseguridad, la provincia de Buenos Aires tiene una proyección de 1.100 homicidios por año. O sea, estamos hablando de una provincia donde todos los días sufre 3 homicidios, ya sea en ocasión de robo, femicidio. No, esto viene de hace años, pero por eso justamente, ¿por qué nadie lo puede solucionar desde hace años? Porque hay que tener voluntad para solucionarlo, hay que hacer fuertes inversiones y por sobre todas las cosas tener una mirada integral. Pero Cuando el digo una es mirada, usted. Digo, en el gobierno está usted. ¿Cómo no nos pueden dar ustedes las respuestas de... Usted dice, ¿por qué hay que tener voluntad? ¿Usted la tiene? Sí, claro. ¿El gobernador la tiene? Sí, ¿El presidente la tiene? ¿Y por qué no se soluciona? Porque entonces? la política, porque hasta ahora se han desarrollado políticas espasmódicas y aparte de carácter individual.
todos creemos que la seguridad es un policía más, un policía menos, que la seguridad es un patrullero más, un patrullero menos. La seguridad es una cadena de responsabilidades que comienza en la escuela con la incorporación de valores, con saber respetar a la autoridad, de saber comportarse en el espacio público, la responsabilidad en este plan integral. Estamos hablando de la ESI. ¿Cómo? Estamos hablando de la ESI. Pero estamos hablando de la ESI en general. Me parece que la ESI lo que puede aportar en general a la educación, no solamente de la educación, hablando de educación sexual, sino eliminando esta fábrica de femicidas que existe en Argentina, porque el patriarcado claramente es una fábrica de femicidas, y en tanto y en cuanto no se empieza a tratar desde el fondo esto es lo que significa la ESI como un sistema feminista que aporte esta visión más amplia y más igualitaria, porque en todos los sentidos yo siento que funciona no solamente, por eso lo aclaro, no solamente en el aspecto sexual, sino que en la formación de seres, en la formación de individuos, de sujetos, sujetas, de niños, niñas y niñas. Eso es fundamental. Por eso, porque usted habla de educación, habla de la escuela, habla de los valores, de las cosas que se pueden inculcar. Entonces, claramente es necesario que las políticas públicas apunten ahí. Por supuesto. Mire, lo que usted dice es muy cierto, pero sin embargo, si vamos a hablar del tema femicida, fíjese que la Argentina tiene, junto con Bélgica y España, las legislaciones más modernas del mundo, y sin embargo no han logrado resolver un problema tan sensible como es el femicidio, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y por eso porque decimos... claramente tiene que ver con la educación, claramente tiene que ver con la educación, tiene que ver con generar parámetros de igualdad. Obviamente, ni hablar la justicia es fundamental, ni hablar el servicio Nota una mirada muy crítica Fíjese, hacia la justicia. ¿Cómo? Tiene una mirada muy crítica hacia la justicia. A ver, si yo le pregunto a ustedes cuatro, creo que tienen la misma mirada que yo. No pero acaba de decir que tuvo que llamar al fiscal del caso Luli. Pero por eso, digo, yo si lo que uno le digo pretendiera que un ministro llame a cada fiscal de cada caso, estas no son cuestiones subjetivas, son cuestiones objetivas, ¿o me equivoco? No, por supuesto. Son cuestiones, yo le cuento lo que pasó, no lo que debería, yo le cuento lo que pasa todos los días. Nos han liberado casi 5.000 presos que han generado un desastre. Fuimos uno por uno, estamos recapturando, y no es que lo vamos a la casa, golpeamos el timbre y decimos, los encontramos robando, los encontramos delinquiendo permanentemente. Eso es verdad, ministro, pero también es cierto que si usted se comunica con los municipios, desde el municipio lo que le contestan es llamalo a Bernie, porque yo no tengo policías, nunca me bajaron los gendarmes y no tengo recursos para ponerle nafta al patrullero. Digo, lo de la justicia es un caso que hay que hablarlo y que hay que discutirlo a diario, porque como usted dice, es el principal tema por el que hoy tenemos tantos delincuentes en la calle. Pero la otra realidad es la que le corresponde a usted, que tiene que ver con los recursos, con los policías en la calle, con la prevención, ministro. Usted dice, no se soluciona con más policías, pero si en la esquina de la casa de Luli había un policía, yo le puedo asegurar que los delincuentes por lo menos se iban a sentir amenazados. ¿Sabe la provincia de Buenos Aires qué cantidad de policías? Mire, y no tiene que ver si usted me dice... Obviamente que si hubiera un policía en la esquina o en la puerta de la casa, seguramente no hubiera pasado. El problema es que no estaba la policía. ¿Y por qué no está? Porque no quiere, no, porque no puede, porque fácticamente nosotros tenemos un policía y medio cada 100 manzanas. ¿Sí? Para que tenga una idea, tenemos casi 300, en el conurbano, 350 policías cada 100.000 habitantes. La ciudad de Buenos Aires tiene prácticamente el doble. Y sin embargo, y a esto es la respuesta que tiene que ver con la planificación, los delitos en capital y en la provincia no son la mitad. No hay una correlación de cantidad de policías con índices criminales. Por eso, cuando decimos la policía es importante, sí, claro, es importante los mecanismos de prevención y es el último eslabón en la prevención. Que estén bien pagos, que estén entrenados. En el medio hay un montón de responsabilidades que tenemos que asumir. El intendente tiene una responsabilidad muy grande en la construcción de seguridad porque tiene que ver con el espacio público. No es lo mismo transitar en una cuadra iluminada que no esté iluminada. No es lo mismo transitar por el medio de una casa, por el medio de una calle para ir a tomar el colectivo. Porque si hay alguien que sufre la inseguridad de manera permanente,
pero de manera permanente y todos los días, son los sectores de los trabajadores que tienen que salir a la mañana temprano a ir a trabajar. Y ahí es donde se desarrollan las mayores violencias. Ahí es donde te matan por un par de zapatillas, te matan por robarte una bicicleta, porque empieza a funcionar el delito desorganizado, el delito sin experiencia, que no es el mismo delito que le tocó vivir a Luli. Una línea nada más, porque sé que nos tenemos que ir a un tape, pero a mí no me dan los números. Usted dice que hay un policía y medio cada 100 manzanas. Yo le voy a tomar el caso de La Matanza, por tomar un distrito que es uno de los más grandes, el tercero más grande de la provincia de Buenos Aires, y es el que usted hacía referencia hace un ratito. 2.400.000 habitantes, 3.500 policías, 300 gendarmes que les bajaron en marzo, y según Wikipedia, 21.000 policías. Claramente es absurdo lo que dice Wikipedia. La realidad son 3.500 hombres de la fuerza más 300 gendarmes que les bajaron en marzo para 2.400.000 habitantes. Ministro, ¿no me cierra? Pero es lo que le estoy diciendo. No hay... Y además, mire, recién estábamos hablando del tema de la pandemia y estábamos hablando del esfuerzo que hizo el gobernador para fortalecer el sistema de salud. Cuando hablamos de fortalecer el sistema de salud, dijimos que no era poner una cama más, era todo lo que significa los recursos humanos para atender a un paciente que está en esa cama. ¿Qué hizo la provincia? Salió a contratar médicos, ¿sí? Y contrató muchísimos médicos, muchísimos enfermeros, muchos terapistas, inclusive acuérdese que estaba la discusión si venían o no médicos cubanos. Usted no puede salir a contratar policías, los policías los tiene que hacer. Entonces, y hay una capacidad para generar policías que además este año lo vimos golpeado porque no tuvimos ingreso por los mismos motivos que... Y hay muchos efectivos enfermos también. Bueno, ahora vamos a la distribución, le voy a decir, déjeme terminar el concepto. Primero, al policía lo tiene que formar. Por más que a mí me den 10 millones de dólares y me digan, toma, contratar esto en policías, no pongo un aviso clasificado, busco policías, no hay. Hay que formarlos, eso requiere de tiempo. Un policía se forma como usted no puede ser un médico de un día para otro. Bueno, un policía necesita 1 año y medio, 2 años de formación, si no terminamos como terminó Chocobar y toda la policía local, que lejos de ser un problema, lejos de ser una solución, es parte de un problema. Segundo, nosotros tenemos 90.000 policías para 316.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Pero que además de esos 90.000 policías no todos están en la calle, porque usted tiene los de investigación, los de narcotráfico, policía científica. En la calle usted tiene 45.000. Además, esos 45.000 no están las 24 horas del día, todos los días como un robot. Están en turnos, usted tiene que vivir en 5 turnos. Divida 5 turnos, fíjese la cantidad de población urbana que tenemos y le va a dar que tenemos 346 policías cada 100.000 habitantes en el conurbano. No es nada, prácticamente no es nada, es mucho menos que la mitad que la ciudad de Buenos Aires. Ahora, cuando nosotros vamos a comparar, y esto no tiene que ver con una calificación y una comparación sino que cuando vamos a comparar los índices delictivos, los nuestros no son el doble que la ciudad, sino que hay un aprovechamiento de los recursos que tenemos para disminuir al máximo la posibilidad de delito. Por eso el esfuerzo que hacemos es muy grande. Además de eso tenemos el problema de que cuando comenzó la pandemia, tomo contacto con la ministra de Seguridad y le digo, mira, mi experiencia como médico me dice que esta cuarentena que están diciendo de 15 días, no va a ser 15 días, va a ser todo el invierno. Esa enumeración de casos que usted señala y estos problemas que usted señala, los vivimos, no, pero déjeme que le cierre con esto porque nos tenemos que ir un tape, pero todo esto que usted nos cuenta lo vivimos los argentinos todos los días. Y ahora que el ministro nos diga, los números son estos, los policías son esto. Y que le mienta, le miento. No, pero está claro, la realidad duele, pero está claro. Sí. Roxy. Pero bueno, tenemos... por eso hay que esperar el anuncio del gobernador y el presidente, que me parece que ahí va a demostrar, usted me decía si el gobernador y el presidente tienen la voluntad, me parece que cuando hagan el anuncio se va a dar cuenta del esfuerzo bueno, ojalá que esos anuncios haciendo. se transformen en realidad. Es que se van a transformar en realidad. Lo que importa es la realidad de la gente de todos los días. Usted no va a formar por más realidad que sí, porque lo que importa la realidad es que usted un policía lo tiene que formar. Sí, claro, la realidad es que claro. un patrullero no va como va al kiosco de la esquina y compra un caramelo, hay que hacer licitación. Las terminales tienen que ponerse a fabricar la cantidad de patrulleros que hoy no los tiene. Entonces todo eso lleva un tiempo. Mientras tanto, todos los efectivos, todos los recursos, toda la tecnología está puesta en la lucha
contra el delito. Bien. Y cuando vemos los números que duelen, que son fuertes, que a veces me preguntaba si podía dormir, a veces no nos dejan dormir, pero tenemos la tranquilidad de hacer todo lo que tenemos que hacer con los escasos recursos desde el Ministerio de Seguridad de la provincia que se tiene, y no porque haya mezquindades humanas, sino porque es la realidad. Hay ministros de escritorio y hay ministros que están en el lugar de los hechos, el polémico Berni. De todos lados, y estamos aquellos que tenemos una doctrina peronista. Perón decía, el que quiere construir éxitos tiene que ponerse, el que quiere éxitos mediocres que haga poco, y el que no quiere problemas que no haga nada. Por supuesto que lo que pasó con el ministro Berni responde 100% a su estilo que ha tenido siempre, no es un estilo actual. Enterarse de un caso, agarrar su propio medio de transporte, ir al lugar. Mirá el ministro de... No lo reconocía. De Seguridad de la provincia. Es Sergio Berni, que ya llegó aquí al control. ¿Pero no va a ser presidente candidato en el 2023? Ojalá pudiera ser presidente, eso es. Creo que no es cuestión de gustar. No es como ir a elegir una corbata, esta me gusta, esta no. Es una cuestión de necesidad. No creo que la Argentina sea un país racista, y por el contrario, la Argentina tiene una historia y una tradición de la comunidad afroafricana. Doctor Ford, para que tenga una idea, el soldado heroico de nuestra independencia es el hijo de una angoleña, el soldado Cabral. Aparece hoy en la portada de 2 de los diarios de circulación nacional. La fotografía muestra a Sergio Berni en uno de los accesos a la capital federal y lo que fue un nuevo cruce con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Es el lugar donde lo designó el Ministerio de Seguridad. Debe hacer las comunicaciones necesarias con el Ministerio para efectuar el cambio que usted está solicitando. Pues sí, recibido, pero por favor, si hay una sala de situaciones para que tome definiciones, no para que entremos consultando. Hay una ambulancia, 20 minutos para pasar por acá. Digamos, la relación de ellos es horrible. Hacía mucho tiempo que nos sentaban juntos en una mesa de trabajo. 19 de marzo. Sí. ¿No habló más con Frederick? No. ¿Sabe dónde estaban los patrulleros cuando voy a la comisaría? En vez de estar dando vuelta por la calle, estaban guardados abajo de la comisaría. Entonces, estas son las cosas que nos permiten ver cuando nos sacamos el traje de ministro y actuamos como ciudadanos. Aquellos hombres y mujeres que perdieron el calor de la llama sagrada, de la vocación, es el momento de dar un paso al costado. Bueno, le agradecemos su tiempo por haber estado acá con nosotras. Preguntarle obviamente por el caso Astudillo, que tiene para decir respecto de las declaraciones de la mamá de Facundo, que lo trató de mamarracho, dijo que usted miente. Usted también habló del fiscal de la causa. ¿Qué tiene para decir de todo eso? La verdad que primero excusar a la madre de todo lo que ha dicho, porque entendemos que es una madre que ha perdido un hijo y sabemos que ante eso, como ser humano, como cristiano, obviamente que le abrimos nuestro corazón y ponemos la otra mejilla para que nos pegue. Pero una cosa es lo que pasa y dice el abogado de la mamá en la televisión, y otra cosa es lo que pasa en la causa judicial. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Usted dijo que es un show el abogado? Yo creo que más allá de decir que es un show, yo creo que el abogado va a terminar con serios problemas judiciales después de esta causa, porque no está diciendo la verdad de lo que está sucediendo. No está diciéndole, y aparte no le transmite a la gente la verdad de las cosas. Pero la madre dijo que el presidente y la ministra Frederick la apoyaron en la reunión y que además adhirieron a su teoría. Bueno, no es lo que dice la justicia. La justicia, fíjese que el abogado ha pedido la detención de la policía, y no solamente de la policía, también de unos funcionarios municipales. Y la jueza se lo negó porque dijo que no había ninguna prueba que lo involucrara. Y él no apeló. Y lejos de apelar, que es casi una obligación que tiene que hacer un abogado, hizo silencio de radio. Por lo tanto, con su silencio, lo único que hace es confirmar lo que dice la jueza. Lo que pasa que me parece que hay serias intereses de hacer lo que se denomina obstaculización de la justicia. ¿Por qué?
Hay varias teorías por qué. Ahora, en definitiva, desapareció, si hay algo joven. Que el abogado de la madre no le interesa es saber la verdad. Pero Mientras para ustedes es un nosotros, accidente eso, ¿qué fue? ¿Qué fue el caso Astudillo? Mire, la verdad que nadie, por lo menos hasta el momento, nadie puede decir lo que fue. Lo que sí se puede saber, porque hay no solamente cuestiones subjetivas, sino hechos objetivos inapelables, es inclusive la justicia federal en su investigación le voy a contar una cosa para que la gente sepa. Cuando comienza toda la serie de interrogatorios a los testigos, porque fíjese que la policía nunca fue siquiera llamada a indagatoria, siempre testimoniales, siempre como testigo. ¿Cuál es la diferencia? Que como testigo usted está obligado y hace bajo juramento a decir la verdad, solamente la verdad. Entonces, cuando le toman declaración al último policía que lo había visto, hace un correlato de todo lo que había pasado, y después de 1 o 2 meses la justicia federal encuentra a la persona que lo había levantado. Cuando el policía González dice que él lo deja y que para un auto oscuro con los faroles fumé y que se sube adelante y se va, se empieza a buscar ese auto y la justicia encuentra ese auto, encuentra a la persona, es una estanciera de Pedro Luro, y que no solamente da su relato extremadamente subjetivo, dice yo lo llevé, yo lo dejé en la vía, le di galletitas porque no tenía para comer, no quería volver a su casa, lo dejé en el cruce de las vías que van a Cerri porque iba a ver un amigo, porque no quería pasar por el control fitosanitario porque ahí estaba la gendarmería y la gendarmería lo iba a hacer volver de vuelta a su casa. No nos olvidemos que estamos hablando de 30 de abril cuando estábamos en plena cuarentena. Además de que el relato de esta señora es un relato en espejo de lo que dijo el policía, hay evidencias objetivas que son 2. Por un lado, se toma el tiempo que lleva un vehículo desde que lo levanta hasta que pasa por el control fitosanitario y da exacto. ¿Qué es el control fitosanitario? Una estación donde hay una cámara que toma las patentes y queda registrado exactamente, creo que a las 4 y pico de la tarde, cuando pasa la señora por el control fitosanitario y que coincide exactamente con lo que declara el policía. Y además, las antenas, las comunicaciones de Facundo, las últimas comunicaciones son a las 8:30 de la tarde y ya las antenas se empiezan a abrir en Bahía Blanca. Y además, el último mensaje que se tiene es a un amigo que le dice, ya no tengo señal ni tampoco batería. Por eso, ese es un lugar muy peligroso, está lleno porque es un lugar que va el tren como por arriba de es todo un cangrejal que va cruzando puentes. Los puentes no son puentes peatonales, o sea, para que usted se dé cuenta, tiene las vías, entre las vías los quebrachos, los durmientes, sí, y entre durmiente y durmiente sí, tiene el precipicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? No se puede saber. Lo que sí, objetivamente, la justicia, yo estoy esperando que haya una definición, porque esto lo sabe... Sí. Hay que esperar, ministro, que la justicia finalmente la última persona que lo vio a Facundo fue la persona que declara como testigo él, si no me equivoco, y que lo dejó en la ruta 3 y las vías. Ahora, ¿por qué el abogado intenta permanentemente hacer una maniobra de distracción? Hay varias teorías, entre ellas, no me quiero adelantar, pero me parece que cuando esta causa tome sentido público, bueno, va a tener muchas... Ojalá se pueda llegar a una respuesta para esa madre, se tiene, ¿no? Que está por supuesto, absolutamente y nos duele, y la verdad que nos duele, pero ya le digo, somos humanos, somos cristianos, y si tenemos que poner la otra mejilla, la vamos a poner, que lo único que nos interesa a nosotros es la búsqueda de la verdad. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia, gracias por haber venido.